Vamos a estar meditando en el libro de los Hechos. Ya hemos meditado antes en ese libro, hemos aprendido del capítulo 2, ¿verdad? Hace unas semanas cuando celebrábamos el día de Pentecostés. Pero ese mismo día también ocurrió algo. El primer evento fue que descendió el Espíritu Santo en ese lugar, ¿verdad? Una sola vez. El Espíritu Santo no desciende cada vez que nos reunimos, no, habita ya en nosotros. El que recibe a Cristo por primera vez y hace su declaración de fe delante de Él, dice que el Espíritu Santo viene a morar en Él. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me siguen? Es importante que sepamos esto. Pues ahora quiero preguntarte algo antes de empezar. ¿Alguna vez te has sentido así incapaz, con miedo o sin palabras para hacer algo que sabes que tenías que hacer? ¿Has sentido ese miedo? Voy a entrar, no, mejor me regreso, ¿verdad? Mira, ahí viene, le voy a decir, no, mejor lo espero, no, mejor mañana, ¿verdad? Y de cierta manera esta fue en su momento la actitud de Pedro, del apóstol. Dice la palabra que lo negó 3 veces al Señor, a pesar de que él dijo lo contrario y sabía lo que tenía que hacer porque él mismo lo dijo. Estaré contigo y te acompañaré hasta lo último, ¿verdad? Y recuerdan un poquito a Pedro, ese hombre audaz hasta cierto punto, pero a la misma vez más impulsivo, ¿verdad? ¿Recuerdan ese evento cuando la guardia romana iba a apresar a nuestro Señor Jesucristo, que en realidad no lo apresó, sino Cristo se entregó por ti y por mí? ¿Pero qué hizo él? De una sacó la espada y le cortó la oreja a aquel soldado. Ese es Pedro, el que vamos a mirar hoy. Aquel que en ese momento del día de Pentecostés vimos y estudiamos que ocurrieron eventos extraordinarios, ¿verdad? Un estruendo, dice, como un viento recio golpeaba la casa, estremecía la casa. ¿Qué más ocurrió en ese día? Habían lenguas de fuego también. Pero de repente ocurrió algo aún más poderoso, o no aún más poderoso, pero sí poderoso, porque Pedro fue también lleno del Espíritu Santo y se levantó con audacia a proclamar la palabra de Dios. Amén. A proclamar la palabra de Dios. Y una vez más, todo lo que estaba sucediendo ahí, ¿qué estaba pasando? Que estaba cumpliéndose lo que la palabra dice, lo que la profecía, lo que la ley y los profetas habían dicho, anunciado acerca de Cristo. En Hechos 1:8 dice claramente: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre todos ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Cuántos aquí saben que son morada del Espíritu Santo? Entonces hemos recibido el mismo Espíritu y hemos recibido el mismo empoderamiento para ser testigos ¿de quién? De Cristo. Y así hemos titulado este sermón el día de hoy: empoderados para ser testigos de Jesús. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos creen eso? Que tú y yo hemos sido empoderados para ser testigos de Jesús. Amén. Miren, mis hermanos, vamos a estar leyendo el libro de Hechos, capítulo 2, versos del 14 al 36 en realidad, ¿ok? Los 4 últimos versos los voy a dejar para otra predicación, porque hay una respuesta ahí de que vamos a aprender también de ella seguramente, porque para eso es la palabra. Pero al ser tantos versículos voy a ir porcionalmente, y lo primero que voy a leer en este momento es de 14 al 21, así que te invito a ponerte de pie en honor a la palabra del Señor. Mira ahí el título: empoderados para ser testigos de Cristo. Vamos a leer la palabra, mis hermanos, en Hechos capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. En el verso 17, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios: sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y
y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Tomemos asiento, mis hermanos. Entonces, recordemos un poquito más con los versos anteriores, previo a este evento, previo a ese empoderamiento que Pedro dice y reacciona. Pero noten que ya no reacciona como él acostumbraba a reaccionar, sino más bien él reacciona de una manera más sabia, de una manera que se nota que el Espíritu Santo lo conduce. En el verso 2 y 13, después de que todos en ese momento, en ese lugar, estaban hablando en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, ¿verdad? Dice la multitud tiene una expresión y dice que había gente descontenta y sorprendida y que se hacían preguntas, pero también hay quienes se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos, ¿verdad? Eso es lo que previamente dice en el verso 13 a este verso. Entonces Pedro se levanta y dice rápidamente: ¡Ey! Esperen, aquí nadie se está borracho, aquí nadie se está borracho. Más bien reaccionó de una vez más, con audacia y sin temor, para hablar de la palabra de Dios. Mis hermanos, Pedro, aquel hombre que podemos decir, si miramos un poco de su carácter, no era el mejor de cierta forma, y quizás se compara mucho de nuestro carácter, ¿verdad? Pero cuando caminamos con Jesús, cuando recibimos el Espíritu Santo, ocurre una transformación de vida, una transformación de mente, de pensamiento, de moral. Nacemos de nuevo. Y vemos aquí, mis hermanos, que Pedro se levanta empoderado, pero a predicar la palabra, ¿verdad? Pero hoy en día vemos allá afuera organizaciones que reclaman cosas que no tienen nada que ver, no tienen ni pies ni cabeza, como por ejemplo el famoso LGBTQ, ¿verdad? Todos conocen estos grupos que protestan por el matrimonio, por ejemplo, del mismo sexo. Vemos los grupos feministas. ¿Cuántas aquí pertenecen al grupo feminista? Ah, gloria a Dios, qué bueno. Pertenecemos a Cristo, eso es a quien pertenecemos. Hombre, varón y niño, pertenecemos a Cristo, ¿verdad? Y de la misma forma hay así diferentes grupos. Pero mis hermanos, estos grupos cuando protestan lo hacen con tal convicción que lo que están diciendo, aunque no sea verdad, lo hacen como si fuera verdad. Y llega un momento que tú te preguntas y te cuestionan porque te hacen pensar. Mas sin embargo, nosotros que sí tenemos la verdad de Cristo, la verdad de la palabra, ¿cómo la exponemos? ¿Cómo la presentamos? ¿Cómo estamos llevándola a este mundo que tanto la necesita? ¿Te has preguntado? ¿Por qué estas personas sí tienen convicción de lo que dicen? Y nosotros, teniendo la verdad, no aplicamos la misma convicción de la que nos da Cristo a través de su Espíritu Santo. Y Pablo rápidamente reacciona y dice: estos no están borrachos, en el verso 15. ¿Cómo suponen ustedes? Apenas son las 9 de la mañana. En ese momento, para la cultura judía, en ese momento, estar borracho a las 9 de la mañana, eso era imposible. Sabemos que hoy día para esta cultura no es imposible. Se pueden pasar las 24 horas borracho. Pero ahí es donde nos ha llamado y nos ha empoderado el Espíritu Santo para transformar ese tipo de prácticas. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel, ¿verdad? Entonces, un momento aquí, porque esta multitud no es una multitud neófita, no es una multitud que no conocían de la palabra. Judíos, mis hermanos, hombres que conocían la ley y los profetas. Mire que lo bueno que es tener en cuenta de tener un control, un dominio propio de tu carácter y no reaccionar a lo precipitado. Sino, si bien es cierto, quizás nos incomoda que nos digan: oye, ¿tú estás borracho? No, espérate, ¿qué borracho? Cuando podemos decir: espérate, y poder explicar las cosas, poder decir las cosas, porque el que tiene que brillar es aquel que vive en nosotros, nuestro Señor. Y en ese momento Pedro se llena de coraje, de audacia, y lo primero que hace es traer la misma palabra.
Ustedes conocen la palabra, pues yo les voy a traer la palabra. Y lo que dice en el verso 17 al 21, básicamente, mis hermanos, es la profecía de Joel en el verso capítulo 2, 28 al 32. Se los voy a leer. Joel 2, 28 al 32 dice: después de esto derramaré de mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y los jóvenes recibirán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. Es lo que acabamos de leer en el 17 al 21. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. ¿Quiénes aquí son los llamados del Señor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hace Pedro? Les muestra. Esto no es una casualidad, esto no es nada que no se haya anunciado, sino el mismo profeta que ustedes conocen, Joel, lo anunció, y eso está sucediendo. En otras palabras, les está diciendo: ¿no se dan cuenta que todo esto fue anunciado? Que Joel profetizó que esto sucedería y que en este momento se estaba cumpliendo. Se estaba cumpliendo. ¿Qué más se cumplió ahí, mis hermanos? Que todos, dice, todos profetizarán. Todos, los hijos, las hijas, los jóvenes, los ancianos, siervos y siervas, o sea, absolutamente todos. Ustedes, yo, nuestros hijos, nuestras hijas, todos profetizaremos. Todos hemos sido empoderados para ser testigos de Cristo. Y la palabra aquí usada de profetizar, lo que realmente significa, o lo que significa, simplemente es hablar la palabra de Dios. Profetizar aquí no significa que predecir el futuro o dar a conocer algo que no se ha dicho. No, es hablar la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos, mis hermanos, lo que estamos haciendo, dice la palabra, que estamos predicando la palabra profética más segura que existe. O sea, ¿qué? ¿O cuál? La palabra de Dios. No es lo que yo pienso, ni lo que pensamos. No es lo que a mí se me ocurre, ni lo que se nos ocurra decirle a alguien. Tiene que ser la palabra de Dios. Por eso tenemos que conocer la palabra, porque para eso hemos sido empoderados, para llevar ese ministerio de salvación a aquel que está muerto en sus delitos y pecados, mis hermanos. ¿Qué más hace Pedro en este sermón? Porque lo que está exponiendo Pedro a la multitud es un sermón, como lo estamos exponiendo hoy y como se vienen exponiendo en las iglesias domingo a domingo, para que el pueblo continúe siendo, podamos llevar o aprender a llevar el mensaje de la salvación también. Nos da a conocer que estamos en los últimos tiempos. Estamos en un tiempo nuevo, pero nos da a conocer que estamos en los últimos tiempos, así le llama él. Mis hermanos, no estamos esperando los últimos días. ¿Cuántos lo conocen eso? ¿Cuántos saben? No estamos esperando los últimos días, ya los estamos viviendo. El Señor anunció que habrá guerras y rumores de guerras. ¿Cuántos han escuchado acerca de eso? Vendrán falsos profetas que dirán: yo soy el Cristo. Hace muy poco salió uno que iba a juntar todas las religiones, dice, y que él era el Cristo, él era el Mohammed, él era el todo, haciéndose llamar Cristo. ¿Eso es nuevo? Ya estamos viviendo los últimos tiempos, hambrunas y terremotos en todos los lugares. ¿Cuántos nos hemos escuchado de esto? Pestes, plagas, apostasía. El amor de muchos se enfriará por la maldad y muchos se apartarán. ¿Cuántos no estamos viendo estos? Mis hermanos, no estamos esperando los últimos tiempos. No nos quedemos, despertemos de esa dulce espera, porque los tiempos difíciles, los últimos días están aquí y estamos viviéndolos. Claramente dice Pedro, tomando la profecía de Joel, que nadie se engañe entretenido en la dulce espera, más bien hagamos como dice el Señor,
que estemos preparados para su venida. Estemos preparados para su venida. ¿Cómo? Lucas 12:36 dice: pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque. Estamos viviendo los últimos tiempos, mis hermanos, y tenemos que estar preparados. Tenemos que despertar de la dulce espera y del entretenimiento que a veces tenemos con nuestras propias actitudes, con nuestros propios problemas, con nuestras propias debilidades. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre cada uno de nosotros para recibir sabiduría, para recibir ayuda, para recibir poder, para sobreponernos y resistir al pecado. Hemos sido empoderados para que este mismo evangelio sea llevado a tu familia, a los que conoces allá afuera. Mis hermanos, esto no tiene que ser una mala noticia. Pedro no les estaba diciendo, diciendo a esta multitud, ustedes lo mataron, ustedes lo hicieron. No solamente les estaba diciendo eso, no les estaba diciendo entonces ustedes se quemarán. No, todo lo contrario. Les estaba exponiendo el amor de Dios. Porque al mismo que estaba en ese momento cumpliéndose la profecía, mis hermanos, vemos que la marca principal de ese momento, ¿cuál era? El derramamiento del Espíritu Santo. Y no son los terremotos, no es todo eso que está abundando hoy en día, todo eso malo, no. La marca principal de este tiempo, de los tiempos finales, es que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que todo aquel que en este tiempo invoque el nombre del Señor sea salvo. ¿Entiende? ¿Entendemos? Para que todo aquel que invoque el nombre del Señor, mis hermanos, sea salvo. Entonces, ¿qué hace Pedro en este punto? Primero explica que nadie se está borracho, sino que es el cumplimiento de la profecía de Dios anunciada por el profeta Joel. ¿Qué más hace? También anuncia que estamos en los últimos tiempos y que la marca principal es el derramamiento del Espíritu Santo sobre todo aquel que invoque su nombre para ser salvo. ¿Qué es su plan de salvación? ¿Qué es su plan de redención, mis hermanos? ¿Cuántos conocen eso? Tenemos que predicar con audacia y convicción lo mismo que predicó Pedro, el plan de redención. Y de esta manera Pedro prepara el corazón de esa multitud. Les aclara, les hace ver, les dice: ustedes que conocen la palabra, sepan que lo que está ocurriendo aquí es Cristo. Sepan que lo que está ocurriendo aquí se está cumpliendo la profecía. Sepan que lo que está ocurriendo aquí no es para temer, sino más bien para que se despierte la necesidad en ustedes, en mí, en todos nosotros hoy en día, en seguir reclamando, proclamando el nombre de Cristo. Y enseguida pasa él a presentarles como un segundo punto el mensaje central. El mensaje central, y les vuelve a decir, es más insistente, le dice: Jesús es el Señor y también es Cristo, es el Mesías. En el verso 22, mis hermanos, aquí voy a ir del 22 al 36 y présteme un poquito de atención, por favor. El mensaje siempre debe de ser cristocéntrico, siempre. Llevar al pecador hacia Cristo debe de ser el propósito de nuestro mensaje. Llevar al creyente a seguir poniendo sus ojos en Cristo debe de ser nuestro mensaje. Pedro no habla de él mismo. Pedro no habla de Pablo. Pedro no habla de Santiago. Pedro no habla, menciona sí, pero no habla, sean como él o sean como él. No, dice, es Cristo. Claramente en el 22, pueblo de Israel, escuchen esto: Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes y por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito, quédese con eso, según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios.
por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Una vez más, la primero que dice que es que Cristo es un hombre acreditado por Dios. Los que estaban ahí ven el cumplimiento de la profecía. También vieron todos sus milagros. ¿Vieron qué vieron ellos? Vieron señales, prodigios. A ellos nadie les contó. Ellos lo vieron, lo vivieron con sus propios ojos. Así como hoy también nosotros, mis hermanos, vivimos y experimentamos con nuestras propias vidas los milagros y prodigios que el Señor hace contigo, conmigo, con su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero simplemente, ¿qué pasa con el mundo? Nos miran, algunos se sorprenden, ¿verdad? Algunos se sorprenden, otros se quedan confundidos, otros nos llaman borrachos, otros nos dicen eso, borrachos. Óigame bien aquí, es ahí donde, o la razón por qué hemos sido empoderados para ser testigos de Cristo, para presentarles el evangelio de salvación, mis hermanos. Como si no fuera suficiente, yo me imagino Pedro le dice, ok, les estoy diciendo que Cristo es un hombre acreditado por Dios, ahora les voy a hablar de la soberanía de Dios. Porque dice, todo lo que sucedió ahí, no solamente fue que ustedes lo crucificaron, sino era un plan que es parte del plan de redención, de salvación para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Y aquí se resuelve uno de los eventos o una de las cosas que siempre hay una discusión, en que de quién es la responsabilidad, si es del hombre que llevó a la cruz a Cristo o si es Dios quien llevó la cruz a Cristo. Y quizás en nuestras mentes humanas no hay capacidad como para poder explicarlo de esa forma. Pero Pedro lo pone en contexto y lo dice de una manera que realmente es sorprendente. Porque no te tienes que decidir si es que es Dios o si que fue el hombre. Son los dos. Porque detrás de la muerte de nuestro Señor Jesucristo estaba Dios mismo manejando todo conforme a su plan perfecto por ti y por mí. Pero a la misma vez la maldad del hombre llevó a Cristo a la cruz. El pecado llevó a Cristo a la cruz. Entonces aquí te quiero decir algo. Por esto no es para condenar a nadie. A pesar de que Pedro les estaba diciendo como dice la palabra, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Como hoy día fuera también para nosotros si no tuviéramos a Cristo en nuestro corazón. Como hoy día también es para el mundo. Por sus delitos y pecados fue clavado nuestro Señor Jesucristo. Fue muerto en esa cruz. Pero esto no es un mensaje para ellos desanimarlos o decirles no tienen esperanza. Más al contrario, es para que nos demos cuenta del profundo amor y poder de Dios que planeó la cruz. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Pero a la misma vez para que también sepamos de la seriedad del pecado humano, mis hermanos, que también clavó a Cristo en la cruz. ¿Ven esa combinación? Yo quiero saber si eso se entiende. ¿Se puede entender? Que lo que tenemos que ver aquí es que el amor de Dios es insondable, es incomparable sobre cualquier pecado. Y que Dios lo usa todo en su soberanía. No hay nada que escape de la presencia de Dios. No escapa tu problema tampoco. No escapa tu situación. No escapa la postura que hoy tienes delante de Él. No escapa lo que estés pasando. No escapa nada. Si no escapó la cruz de su control, ¿por qué debemos de pensar que algo en nosotros puede escapar de su presencia, de su control? Lo que tenemos que tener es más fe y convicción. Porque para ser testigos tenemos que tener fe y convicción de lo que ha hecho Cristo en nosotros, lo puede hacer en alguien más. Si hay una palabra que describe al pecado, es muerte. Si hay una palabra que describe al pecado, es dolor, miseria, condenación eterna. Pero si hay una respuesta para esta palabra, es Cristo que resucitó. Es Cristo que resucitó.
En el verso 24 sigue Pedro. Pedro en este sermón es lo que está predicando es únicamente ¿a quién? A Cristo. Dice en el verso 24: sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él. En el verso del 8 al 11 vemos, en el verso del 25 al 28 vemos que David que Pedro de nuevo trae algo del Antiguo Testamento a mostrarle, porque él no estaba lidiando o no estaba exponiéndole a personas que no conocían. ¿Quién más que los judíos que conocen los salmos? ¿Quién más que ellos que conocen la ley, que conocen los profetas? Y le era necesario a él presentarles, aclararles, decirles que todo lo que estaba sucediendo ahí y apuntaba ¿a quién? A Cristo. Por eso es que Cristo debe de ser no solamente el centro de nuestros sermones, el centro de nuestra prédica, el centro de nuestro mensaje, debe de ser el centro de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Una vez más, voy a leer el Salmo 16, 8, 11, pero ahí también tengan ustedes el verso 25 al 28, porque es lo que Pedro hace. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha. Nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas. Mi cuerpo también vivirá confiado. Verso 10. No me abandonarás en los dominios de la muerte. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer el camino de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Es lo mismo que está diciendo en el verso 25 y verso 28. Una vez más Pedro presenta testimonio con la misma palabra. Trae para ellos el Salmo 16 y les dice: ustedes conocen básicamente esta palabra. Habla de Cristo. Y audazmente, ¿sabe lo que hace Pedro? Ustedes lo mataron, les dice. Pero Él resucitó porque era imposible que la muerte lo mantuviera, ¿qué? Bajo su dominio. Imposible. ¿Cuántos conocen que tenemos un Dios vivo? Un Cristo que resucitó al tercer día. Gloria a Dios. Y Él mismo, mis hermanos, en el verso 29 al verso 32, Él mismo explica lo que está diciendo. ¿Por qué Él trae del Antiguo Testamento el Salmo 16 y se los presenta? Para que se dieran cuenta que todo estaba apuntando a Cristo. Joel apuntaba a Cristo. David apuntaba a Cristo. Todo el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, Isaías, ¿de quién hablaba? De Cristo. O sea, es Cristo y es solo Cristo en todo tiempo. Y les dice: hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David. Estoy leyendo el verso 29 de Hechos 2. Quien murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué estamos entendiendo? Que David no estaba hablando de él. David estaba hablando de Cristo, porque David está hasta el día de hoy en ese sepulcro. Mas, sin embargo, Cristo mora a la derecha de Dios Padre. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo el juramento poner en el trono a uno de sus descendientes, dice. Fue así como previó lo que iba a suceder. Pedro lo llama a David profeta. ¿Por qué? Porque no sabía. David no conocía lo que iba a suceder. Pero Dios habló a través de él. Dios anunció a través de él. Refiriéndose, dice, a la resurrección del Cristo, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en los dominios de la muerte, ni que su fin fuera la corrupción. En el verso 32, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. ¿Cuántos aquí somos testigos de Cristo? Gloria a Dios. Mis hermanos, incansablemente Pedro vuelve a traer, en el verso 30 se refiere al Salmo 89, verso 3 y 4. Y les dice exactamente, les dice: he hecho un pacto con mi escogido, le he jurado a David mi siervo. Y en el verso 4, escuchen: estableceré tu descendencia para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. ¿Qué hijo de David naturalmente sigue reinando sobre todas las generaciones?
sino es que es el Hijo de David, Jesucristo, que sigue reinando sobre todas las generaciones. Les hace ver, les dice: miren, por favor, abran los ojos, es Cristo. El Mesías es Cristo, les dice. Abran sus ojos espirituales. Lo que acaba de acontecer es del derramamiento del Espíritu, lo anunció Joel para Cristo. La resurrección lo anunció David. Isaías habló de Jesús. Todo conlleva a Cristo. Es Cristo y es Cristo. El que ha muerto, el que ustedes han crucificado, también ha resucitado. También ha subido a la diestra de Dios Padre. Pero ha resucitado también, porque ustedes tienen la oportunidad de hoy decir e invocar el nombre de Cristo para su salvación. Les sigue diciendo. Y nos sigue diciendo y nos sigue recordando hoy. Y nos sigue empoderando para seguir con esta misión. Todo sermón se trata ¿de quién? De Cristo. Todo mensaje nos debe de llevar a mirar ¿a quién? Solo a Cristo. Estamos llamados a ser sus testigos. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo estamos llamados a ser sus testigos? Hablando y predicando solo de Él con su propia palabra. ¿Entiende eso? Con su propia palabra. Pastor, entonces las enseñanzas de las doctrinas bíblicas quedan a un lado. Claro que no. De ninguna manera, entiéndame eso. De ninguna manera, y ponga atención a esto que le voy a decir. Porque nuestra fe no descansa en las doctrinas, sino descansa en Cristo. Las doctrinas, mis hermanos, como la doctrina de la salvación, la doctrina de la Trinidad, toda esa doctrina de la gracia, ¿son para qué? Para conocer más a nuestro Dios. Conocer más del Espíritu Santo es para saber que en nosotros habita Él y debe de desarrollarse su Espíritu Santo. Más amor, más paciencia, más benignidad, más fidelidad, más dominio propio. Para eso nos sirven. Pero nuestra fe descansa ¿en quién? En Cristo. Ahí descansa nuestra fe. Cuando usted ora, cuando nosotros oramos en el nombre de ¿quién? De Cristo. Cuando le decimos a Dios, Dios Padre, ¿lo hacemos por quién? Por Cristo. Cuando estamos en medio de la tribulación, ¿pensamos en quién? En Cristo. Todo esto que hacemos, ¿lo hacemos para quién? Para Cristo. El pecador, ¿a quién tiene que acudir? A Cristo. Entonces es Cristo, Cristo y solo Cristo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Esto es maravilloso, mis hermanos. Y este es el mensaje que debemos de llevar al mundo, que solamente es Cristo. En el verso 33, Pedro dice: exaltado a la derecha de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró, versos 34 y 35, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que pongas a tus enemigos por debajo de tus pies. Y una vez más, David apuntaba ¿a quién? A Cristo. Y yo me imagino a Pedro, ¿verdad? Mirando ahí entre la multitud, a gente así impactada, tocada, pero a la misma vez algunos confundidos. Y creo que por eso él vuelve a asegurar, a sellar su mensaje, diciendo esto, trayéndoles una vez más la palabra del Antiguo Testamento para que ellos pudieran ver, pudieran saber. Y él no recurre a ningún cuento de él, él no recurre a ninguna experiencia de él. ¿Recurre a dónde? A la palabra. Cristo, el Mesías, murió, resucitó y también fue exaltado, sentado a la derecha de Dios Padre. Lo que hoy está ocurriendo aquí, David, sin saber, sin conocerlo, también lo anunció. En otras palabras les decía, menciona el Salmo 110, verso 1, léalo. Salmo 110, verso 1 son básicamente el verso 34 y 35 de este capítulo que estamos leyendo, Hechos 2.
Así le dijo el Señor a mi Señor. Así le dijo el Señor, ¿quién? Dios. A mi Señor, ¿quién? Jesús, Cristo. No dice él, así me dijo el Señor a mí. Así le dijo el Señor a mi Señor. Está hablando de quién, de Cristo. Y no solamente eso, él era rey, David era rey y creía en la soberanía y en el poder de Cristo y lo declaraba su Señor. ¿Cuántos declaramos aquí y vivimos realmente como Cristo es nuestro Señor? Quiero rescatar algo más acerca de este punto aquí, porque Pedro no recurre a su experiencia. Pedro no recurre a algo, a exponer algo que nada tiene que ver con la palabra. Para mis hermanos predicadores, mis hermanas que predican, para nosotros mismos que llevamos el mensaje, debemos de siempre interpretar con la misma palabra. Con la misma palabra. La interpretación debe ser con la misma palabra. Hoy en día sí se ve, es muy abundante la información, todo en las redes sociales de pastores que lo que exponen ahí es su propia experiencia, sus chistes, que cuando termina el sermón, el oyente, el congregante termina conociendo más del pastor que de Cristo. Y debe de ser Cristo el mensaje. El mensaje del sermón debe de ser Cristo, que te lleva al arrepentimiento de tus pecados. Debe de ser Cristo. Está bien y debemos de hacerlo. Visitar otros libros, otras herramientas que nos ayudan. Escúchame bien esto. Está bien que debes de visitar otros libros, leer otras informaciones agregadas alrededor, pero debemos de debemos de volver siempre a la palabra. Ese debe de ser nuestro núcleo, la palabra. Debemos de vivir por la palabra. Mis hermanos, una vez más, todo es por y a través de Cristo nuestro Señor. El mensaje de Pedro aquí, cuando usted lo lea, léalo, revíselo, indáguelo, disciérnalo. Usted se va a dar cuenta que todo apunta a Cristo. Toda la Biblia nos lleva y nos muestra que Cristo, desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Génesis capítulo 1, 2 nos habla ¿qué? De la creación. Y todo fue creado, dice. Y todo era bueno. Pero en Génesis 3:15, ¿qué nos habla? Ya estaba la promesa de la salvación. Ya estaba la promesa. ¿A quién estaban anunciando? A Cristo. Cada libro, la Biblia, nos lleva a Cristo. En el verso 36, finalmente, Pedro ahí concluye su sermón diciendo lo siguiente: por tanto que todo Israel esté bien seguro que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios los ha hecho Señor y Cristo. Voy a repetirlo. Por tanto, que todo Israel sepa sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Señor y Cristo. Este cierre que hace Pedro aquí es contundente. Es contundente por lo que dice, aclara, afirma. No deja una pregunta o algo ambiguo que se da diferentes respuestas. No, es contundente. Ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Les dice, la evidencia es abrumadora. Les he mostrado la ley, les he mostrado los profetas. La identidad de Jesús es innegable. ¿Es para ti la identidad de Jesús innegable? ¿Tú lo crees? Y los pone en una situación, mis hermanos, que todo sermón debe de ponernos. De pasar la antorcha y entregártela a tus manos. Hoy tú recibes la antorcha de la palabra del Señor y está en tus manos. Pero no para que alumbre solamente tu vida,
sino decide qué vas a hacer. Porque la salvación no viene de Pedro, la salvación no viene de Pablo, la salvación no, mucho menos de mí. Es qué vas a hacer, qué vas a hacer hoy, qué vamos a hacer hoy. Hay que tomar una decisión. Tenemos sí la responsabilidad de enseñar y predicar que Cristo murió por el pecador. Tenemos la responsabilidad de enseñar que resucitó el tercer día, que ascendió y que está sentado a la diestra de Dios Padre, que volverá en gloria, y que todo aquel que no crea en Él, escuche esto, y todo aquel que no crea en Él está condenado a la muerte eterna. Esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que tenemos que llevar a dar a conocer. Pedro hizo su parte, mis hermanos. Nosotros también tenemos que hacer la nuestra. Hemos sido empoderados por el Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Y llevar este mismo mensaje de salvación a todos los confines de la tierra. Nuestra parte es seguir predicando. Predicar desde nuestros hogares. Predicarle a nuestros hijos. Pastor, pero yo le prediqué a mis hijos y hoy no están aquí o no se congregan en un lugar. Siga orando, porque la palabra del Señor nunca llega vacía. Siga orando. Pastor, pero le estoy predicando a aquellos pero no responden. Siga predicándoles y siga orando. Siga orándole al Señor, que Él es el que salva, que Él es el que hace la obra, que Él es el que transforma. Pero la pregunta es, ¿le estás predicando el mensaje de salvación a tus hijos? Porque hay una cosa aquí, mis hermanos, y de esto tenemos que estar bien sabidos, bien conscientes, que lo voy a poner de esta forma porque es gratificante llorar entendiendo que hemos hecho nuestra tarea. Pero es tremendamente agobiante llorar porque sabemos que no lo hicimos sabiendo que teníamos que hacerlo. ¿Qué es? ¿Temor? ¿Falta de conocimiento? ¿Qué es? Estamos predicando a nuestros hijos. Estamos predicando, estamos llevando en nuestros trabajos, a los lugares que vamos, a las personas que nos encontramos. ¿Qué hacemos? ¿Nos escondemos? Que no diga nada, que no diga, yo no voy a decir nada. Estoy escuchando alabanza, la apago porque está subiendo mi amigo, mi amiga al carro y no quiero que sepa que yo soy cristiano. Y cuando nos damos cuenta que esta gente sale a defender sus derechos, que no tienen ni pies ni cabeza, con tal valentía y audacia, y nosotros todavía estamos así como escondidos, porque están pasando ellos, o lo que sea. No tengo nada en contra de nadie. Lo que estoy diciendo es que tenemos que levantar la antorcha que el Señor nos ha dejado a levantar y a llevar. Amén. Su palabra. Pastor, ese es su trabajo, usted es el predicador. La profecía de Joel, mis hermanos, nos aclaró que dice que todos profetizaremos. Hombre, mujer, niño, siervo, sierva. La responsabilidad es de todos. No hay excusa. No hay excusa, mis hermanos. Para resumir, ¿qué Pedro nos enseña en este punto? Que toda la escritura se trata de ¿qué? De Cristo. Que un buen sermón se trata de ¿quién? Que un buen mensaje que usted lleve a otro se trata de ¿quién? Que un buen sermón explica ¿qué? La escritura. Que un buen sermón lleva a la gente a conocer y decidir ¿por quién? Por Cristo. Eso es lo que debemos de hacer en todo tiempo y fuera de tiempo. En todo tiempo y fuera de tiempo. Mirar más allá de nuestra propia situación, porque eso muchas veces nos envuelve. Pedro es un gran ejemplo para nosotros, porque podemos incluso comparar quizás en el nivel de nuestro carácter, en el nivel de nuestro miedo, porque también tuvo miedo, caminó con Cristo, pero tuvo miedo. Pero todo cambió
cuando recibió el Espíritu Santo. Y una vez más, tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Seguir reconociendo que el poder del Espíritu Santo sigue obrando, convenciendo, capacitando y guiando. ¿Qué más tenemos que hacer? Proclamar sin temor a Jesús como Señor y Salvador. Como Señor y Salvador. Porque no solamente es la respuesta a nuestra necesidad, es también la respuesta a la humanidad perdida. Que su resurrección no solamente es nuestra garantía de nuestra esperanza, es también la esperanza para ese mundo. Pero tú y yo hoy tenemos la antorcha. ¿La apagamos o la levantamos aún más alto para que brille en medio de este mundo de oscuridad que se pierde y se desvanece poco a poco? ¿Hoy qué hacemos? Varones, ¿hoy qué hacemos? Pastor, aquí somos poquitos. ¿Y quién dijo que necesitamos muchos? Si aquí somos pocos es porque aquí el Señor nos está preparando. Mis hermanas, ¿qué hacemos? Levantamos la antorcha y proseguimos hacia el camino y proseguimos hacia levantar lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Pastor, pero mi matrimonio se está cayendo. Créele al Señor y entrégale cada día más tu vida. Hemos alabado que danzamos en toda temporada. Hemos alabado que el Señor está aquí, que Él está levantándonos, sanándonos, cubriéndonos. Pero quizás hemos olvidado decirle: Señor, danos paciencia también, porque esto no ocurre de la noche a la mañana. Danos paciencia para que cuando regresemos a casa y veamos que las cosas están peores, la promesa que tú eres fiel siga brillando. Amén. Quiero estar seguro si todos los que estamos aquí hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Prosigamos a la meta, hacia la meta con la antorcha, mis hermanos, bien en alto. Que el Señor me los bendiga. Démosle un aplauso fuerte al